En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Agradecemos a los diputados y diputadas presentes, a nuestros invitados, invitadas, a la Secretaría también. Y vamos a iniciar este año legislativo con un proyecto de ley bastante importante para Chile, que es, por lo menos de mi apreciación, que es decidir el cierre de las termoeléctricas a carbón. Para dar inicio a esta sesión, la secretaria dará lectura a la cuenta. Se recibió un reemplazo del diputado Celso Morales por el diputado Van Rieselberghe. Y también se recibió una nota del diputado José Miguel Castro, en el cual se señala que el vuelo el cual él venía, no se encontrará presente en la sesión porque el vuelo en el que venía fue suspendido y manda antecedentes, etc. Eso es todo. Muchas gracias. Vamos a dar inicio entonces al orden del día. Y el objeto de la sesión es iniciar el estudio del proyecto de ley que prohíbe la instalación y funcionamiento de centrales termoeléctricas a carbón en todo el país a contar de la fecha que indica, boletín 13.196-12. Y queremos pedirle a la señora Cata Alonso, de la organización Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia, que nos pueda acompañar y pueda exponer. Bienvenida. Bienvenido también, diputado Van Rieselberghe, que viene a reemplazar al diputado Morales. Muchas gracias por la invitación. Creemos que es súper importante que ustedes sepan la situación que vive nuestra zona. Algunos de ustedes ya lo saben, pero otros creemos que no. Yo les traje unas imágenes. La mayoría son de este verano, para que tengan una idea de cómo Aizquener y las 4 termoeléctricas a carbón afectan a nuestra comunidad. Además de, por supuesto, todas las otras empresas que hay instaladas en el parque industrial. Bueno, estos son niños que salen a las calles porque no pueden respirar. Ustedes saben de las intoxicaciones masivas del año 2018. Fueron más de 2.000 personas solamente en el hospital de Quintero, porque en Puchuncaví no tenemos cifras, que fueron envenenados y todavía aún no sabemos quiénes son los culpables. Estas son todas las empresas que hay instaladas en nuestra zona, que claramente es imposible que podamos convivir con ellas, y ya está demostrado. Nosotros estamos preocupados porque nos parece que la indiferencia, la indolencia y la negligencia en el actuar del Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Salud respecto a la grave situación ambiental de Quintero y Puchuncaví, encontramos que es una irresponsabilidad criminal ya a esta altura y una violencia extrema del Estado de Chile con cada habitante en nuestro territorio, que viola los derechos fundamentales como la vida, la salud y el medio ambiente libre de contaminación. Ahí tienen las termoeléctricas cómo funcionan. Estos son los varamientos de carbón continuo en la playa Ventana, que los pescadores limpian el carbón porque ya no pueden pescar, o sea, han perdido hasta la dignidad de nuestros pescadores. Las empresas como Aizquener y Puerto Ventana les pagan para que todas las mañanas limpien el carbón. Yo me vine el sábado de allá y llevábamos 5 días consecutivos con varamientos de carbón. El año 2018 hubo 146 varamientos de carbón en la playa de Ventanas. El año 2019, 185. Y este año vamos exactamente igual. Aquí se bañan nuestros niños. La playa está repleta en el verano. Ustedes los pueden ver. Ellos juegan también con el carbón en los días nublados.
Los ductos que tiene Agener en nuestra playa, que están rotos, y salen las aguas que vienen calientes, de vueltas, llenas de cloro y otros tóxicos que le echan para que el plancton y las algas o que no se les peguen en los tubos. Y aquí se bañan nuestros niños en esas aguas porque las encuentran calentitas. Ahí hay más carbón, ahí están los pescadores limpiando el carbón. Esa es la realidad nuestra de casi cada 2 días, podríamos decir. Si ustedes ven, esta es nuestra triste realidad. Esas son las aguas calientes, así se baña la gente ahí con toda la espuma amarilla llena de tóxicos. Estamos especialmente preocupados por los más vulnerables, que son los niños, las embarazadas y los adultos mayores, que día a día están expuestos a la tabla periódica de metales pesados. A pesar que nuestras autoridades saben que las 4 termoeléctricas a carbón que Agener posee en nuestra bahía, junto a la fundición de cobre, Codelco son las principales emisoras a la atmósfera y a las aguas de nuestra bahía de contaminantes peligrosos para la vida y el ecosistema, nunca han tenido el valor para paralizar en forma definitiva sus actividades, priorizando la protección de los intereses de las megaempresas obsoletas, contaminantes y peligrosas frente a la vida y los derechos humanos de todos nuestros habitantes. Las termoeléctricas a carbón, ustedes saben, dañan gravemente la salud de nuestra población, emitiendo, entre otros, material particulado 10 y 2,5, dióxido de azufre, de carbono, vanadio, níquel, dióxido de nitrógeno, mercurio y otros. Los más perjudicados, evidentemente, son los niños. 1 de cada 4 de nuestros niños en Puchuncaví están naciendo con problemas, desde problemas más graves como neurológicos hasta dificultades de aprendizaje, que están en todos los colegios normales y un 6 bajo. También se presenta un alto índice de abortos espontáneos y niños naciendo prematuros. Y además nos hemos dado cuenta que ha aumentado muchísimo el autismo en los niños. Estos contaminantes además producen cáncer al pulmón, 8 tipos de cánceres, problemas cardiovasculares y respiratorios graves. Desde que se instaló la famosa Campiche, que ustedes saben que pasó a llevar hasta la Corte Suprema, que está instalada en un área verde, que era de contención entre las empresas y la población, y que quedó a menos de 100 metros de las casas, se han cuadruplicado los varamientos de carbón. Igual seguimos con niños, hay mucho pic de CO2, a pesar de las medidas que ha tomado el gobierno, que primero instauró una norma que para nosotros es un plan de cumplimiento de normas, nunca ha sido un plan de descontaminación, que dice que es igual que la europea, y no es así, porque la europea permite salirse 22 veces, y esta se puede salir 368 veces en 3 años, y recién ahí evaluarla. Y encontramos que eso es impresentable y que no nos sirve. Igual los niños siguen intoxicándose, siguen llegando a los centros, a los CEFAMO, al Hospital de Quintero, en menos cantidad, pero igual siguen. La otra medida que tomó el gobierno es instaurar un GEC, o una gestión de episodios críticos, en que le solicitan a las empresas bajar sus emisiones. De 365 días del año 2019, 360 estuvimos con GEC. Y eso de acuerdo a las condiciones atmosféricas de la bahía. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos convivir. No podemos seguir así y no podemos convivir con estas empresas, porque no hay vida nomás. O sea, así de simple. También se instauró otra medida que obligaron a los directores de las escuelas
a que compraran purificadores de aire y instalaran una sala donde en cada escuela hay uno de estos purificadores, y cuando están malas las condiciones y cuando hay pic, los encierran durante 3 horas en esa sala. Creo que ahí se siguen pasando a llevar todos los derechos humanos de nuestros niños, y si van al baño o salen de la sala igual se intoxican. Entonces la verdad es que las medidas son absolutamente insuficientes. Para poder respirar un poco mejor, no puedo dejar de decir que necesitamos el cierre de las 4 termoeléctricas y el cierre de la fundición de Codelco Ventanas, porque tampoco hay norma arsénico respirable, que es una vergüenza, y tenemos lleno de metales pesados y de arsénico, y los exámenes de los niños han salido así. Y también, bueno, tenemos estudios del suelo, todos los estudios que ustedes quieran, nosotros los tenemos. Entonces cuando el gobierno nos dice, el gobierno de turno me refiero, entre paréntesis, porque vamos a sentarnos a una comisión, vamos a hacer algunos estudios. Nosotros lo que necesitamos son decisiones, y decisiones fuertes. Estudios tenemos los que quieran y nos pueden pedir. Lo que queremos también es que estas termoeléctricas, que es lo que ha planteado el gobierno, dejarlas, digamos, de reserva. No queremos que queden de reserva porque son unos trastos viejos que ustedes vieron cómo tiene la playa, los ductos rotos, contaminantes y obsoleta absoluta. Además producen muy pocos megawatts, así que no tiene ninguna esencia, y no queremos tampoco seguir subvencionándolas, queremos que se vayan de ahí, porque lo que queremos es recuperar nuestro borde cortero que ha sido usurpado, recuperar nuestro humedal que también ha sido usurpado por estas 2 empresas, y poder empezar de a poco a recuperar nuestro territorio. También le recordamos al presidente Piñera, como él dijo en la ONU, que iba a acabar con las zonas de sacrificio, que estamos esperanzados en que lo haga. Y les agradezco por este proyecto de ley, porque creo que sería un avance bastante grande, pero sí les pediría que se cerraran las termoeléctricas mucho antes de lo que se está viviendo. Estas fotos son del domingo antes pasado, que son estas, que se echó a andar la más antigua, que es la Ventanas 1, y amanecieron muertos lo poco que queda, que son pulgas de mar y unos moluscos chiquititos. Así de grave es la situación. Seguramente enfriaron mucho más de lo que se permite, o sea, calentaron y devolvieron el agua mucho más caliente, y ahí vienen las consecuencias. Ahí están los pescadores limpiando el carbón. Aquí están nuestros niños manifestándose. Atrás están las termoeléctricas, ustedes pueden ver la cercanía con nuestra calle ahí y las casas a menos de 100 metros. Esta fue una intervención de Greenpeace, que se la agradecemos mucho, aquí en el atrasito. Aquí están en los consultorios los niños. Este es el programa que yo les digo, que a raíz de esto nosotros tenemos la cifra de cuántos niños están naciendo con problemas en la comuna. Bueno, son algunas cosas del diario. Ahí tienen la playa repleta, ahí están las aguas calientes, ahí como la gente se baña, hay en lugares absolutamente contaminados. Ustedes saben que la recomendación de Waterkeepers, que es una de las investigaciones que se hizo últimamente, fue que la playa debía estar clausurada por la cantidad de metales pesados que contiene, que no la pisara ningún niño y ninguna mujer embarazada. Y además hacen campañas ahora, que yo las he visto y las he escuchado, no sé si las han escuchado ustedes, con que visiten nuestra zona, coman nuestros mariscos, y sabemos que están absolutamente contaminados. Entonces hay unas contradicciones inmensas, porque además se está incitando a que la población se siga envenenando. Nosotros somos unas comunas súper pacíficas, casi todas estas fotografías son de Puchuncaví, porque yo vivo allá.
Entonces tampoco entendemos por qué cada vez que queremos hacer algo nos militarizan en una forma desmedida, cuando nunca hemos hecho absolutamente nada que no sea protestar en forma pacífica y muy bonita además. Esto es uno de los accidentes de Gener del 2019, que se le rompió ahí una de las cañerías y nos inundó a todos. Así son las nubes tóxicas que tenemos. Y estas son las grandes marchas que no nos dejan hacer. Este es nuestro fotógrafo que murió de cáncer fulminante en 3 meses, que es lo que le pasa a todos los habitantes de nuestra comuna. Ahí están los pescadores protestando en el mar. Esos son los CEFAM. Esto ya lo conocen. Esas son las termoeléctricas de noche. Así funcionan y tiran todos juntos, entonces claro que nos intoxicamos igual. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a abrir la palabra, ¿sí? Diputada. Gracias, presidente. Bueno, primero agradecer a Cata. Yo estoy con 2 comisiones, les había comentado a Cata que no me va a poder quedar a todas las exposiciones, pero antes de retirarme quería hacer una pregunta, porque ella hizo alusión a las normas de arsénico, de metales pesados, etcétera. Yo tengo entendido que en el recurso de protección que presentó la comunidad en el 2018, la Corte ordena al gobierno elaborar estas normas, dictar estas normas, ¿no? Y no lo ha hecho, ¿no? Entonces hay un claro desacato por parte del gobierno, de incumplimiento, ¿no? Y yo creo que sería importante, yo creo que es claramente lo que ella señala es que aquí hay una gran contradicción en el gobierno, que tiene un discurso, ¿no?, de no más zona de sacrificio, no más esto, protejamos, etcétera, pero cuando tiene que hacer la pega, no la hace, ¿no? Y en este caso es sumamente relevante contar con estas normas, ¿no? Hay una orden de la Corte, ¿ya? Y hay un incumplimiento por parte del Ejecutivo en relación a la dictación de estas normas. Por lo tanto, yo creo que aquí hay abandono de deberes, ¿ya? Hay abandono de deberes por parte de los organismos del Estado que no están haciendo lo que ya esto no es un tema que lo planteó la comisión o lo planteó la propia comunidad o algún estudio. Aquí hay una orden de la Corte de que el Ejecutivo tiene que elaborar estas normas y no lo ha hecho, ¿ya? Simplemente no lo ha hecho. Entonces, no se entiende. Claramente uno no logra entender cómo después se dan el lujo de decir no más zona de sacrificio, cuando ni siquiera hacen lo que la Corte, los tribunales de justicia le ordenan al propio Ejecutivo. Por lo tanto, yo ahí pediría, presidente, que además de los oficios viéramos acciones, no sé, yo creo que de ver desde el punto de vista de cómo denunciar este desacato por parte del gobierno, de no cumplir con lo que los propios tribunales establecen, ¿no? O sea, el primer violador de la norma no solamente son las empresas, sino que el propio Estado. Gracias, diputada. Esa pregunta fue parte de la interpelación y la respuesta no fue precisa por parte de la ministra. También esta comisión tiene acordado sesionar en conjunto con la Comisión de Salud en Quintero Puchuncaví. Era para octubre, no se tuvo que recalendarizar y todavía no se le pone fecha, así que hay que conversar con el futuro presidente, esperamos que sea el diputado Celis, para que concretemos esa sesión allá con la comunidad, porque es un compromiso también con la comunidad. Diputado Verdesi. Gracias, presidente. Por supuesto, quiero saludar a Cata Alonso, ícono de la lucha que ha llevado la comuna de Puchuncaví, de Quintero. Y yo quería señalizar una preocupación que hay, que ha sido que en los planes de descontaminación así llamados,
nunca se consideró más que el aire. O sea, cuando hablamos de contaminación de planes, es emisión, gases, mediciones nocturnas, PICs, pero algo que mostró Cata Alonso acá es el mar. Y dentro de lo que sabemos que es lo pesado, lo difícil, es el mar y la tierra. Cuando ocurrió el fenómeno de la greda, se hablaba de contaminación de las escuelas, de los techos, ¿ah? Y del suelo, ¿ah? Y con metales pesados que se midieron, y incluso se dio instrucciones de hacer aseo industrial, periódico, pero siempre hablando no tan solo del aire, ¿ah? Sino que de la tierra y del mar. Durante el año pasado nosotros pedimos informes respecto a qué pasaba con los mariscos. Aquí mostraba Cata Alonso cómo los pescadores trabajan, sacan sus mariscos y cómo estaba la contaminación. Se pidieron estudios a la Universidad de Playa Ancha, que por ser privados no pertenecían a quienes pidieron esos estudios, pero la Seremi de Salud tenía podía haberlos entregado, pero se tenía temor a que se paralizara la actividad, digamos, pesquera. Yo creo que cuando hablemos de contaminación en el futuro no podemos seguir hablando del aire, tenemos que hablar de la tierra y del mar y el agua dulce, todo lo que involucra eso. Junto con eso, el año pasado una de las empresas que aparece ahí estaba instalando el muelle de Oxiquim, que significaba remover las arenas contaminadas, 800 mil metros cúbicos, lo cual significaba prácticamente recontaminar toda la bahía. Se presentaron recursos, o sea, hay todo una cosa paralela que ha existido y que yo creo que ha llegado el momento en que nosotros tengamos claridad y las respuestas que estábamos esperando el año pasado. ¿Qué pasa con los mariscos? ¿Qué pasa con el suelo? ¿Qué pasa con los planes de descontaminación de las escuelas que quedó pendiente de la greda? ¿Y cómo está la medición directa del arsénico en los ciudadanos? Recordemos que en el norte se comprobó que había arsénico, incluso uno puede ver personas con unas manchas blanquecinas en la piel que son del arsénico, ¿eh? Entonces yo creo que después de todo lo que ha pasado de octubre a la fecha, debíamos hacer una hoja de ruta en conjunto con las organizaciones para ponernos al día en todo lo que está pendiente. Es cierto de que hemos hecho cosas, de que ha habido planes, de que ha habido intentos, pero necesitamos esa respuesta. Por ejemplo, dividirlo tierra, aire, agua, mar, agua dulce y agua. ¿Cuál es el informe completo, un informe final? No tanto de las comisiones investigadoras, sino que una hoja de ruta de trabajo para el plan de descontaminación que se amplíe. No podemos seguir hablando del aire. El aire probablemente es lo más fácil de medir, habrá estaciones, pero tomemos el agua y el mar. Eso, presidente, por ahora. Gracias. Muchas gracias, diputado. Diputado Torrealba. Gracias, presidente. Primero valorar el proyecto de ley, que sin duda tiene muy buenas intenciones, y gracias por su presentación. Y me gustaría también, me imagino que vamos a escuchar a Sara en un rato más. Ahora, dada la importancia de este proyecto de ley, y que a todos nos gustaría que se cumpliera, tenemos que revisar en esta Cámara de Diputados de manera bastante seria, ponderada, y analizando todos los efectos positivos o negativos que puede tener el empezar a construir este proyecto de ley o declararlo como una ley. Por lo tanto, presidente, a mí me gustaría que pudiéramos discutirlo más largamente este proyecto. Me imagino que aquí hay que hacer una comparación social, política, técnica con respecto a cuáles son los efectos de este proyecto con lo que se está presentando, como por ejemplo en la ley de cambio climático, que establece un periodo más a largo plazo. Por lo tanto,
si vamos a avanzar con este proyecto, me encantaría el poder comparar los efectos positivos y negativos de cada una de las posibilidades. O sea, hoy día tenemos un camino que es el cierre de las termoeléctricas al año 2040, y eso está presentado en la ley de cambio climático, está hoy día en el Senado. Y cada una, y ese proyecto tiene efectos políticos, sociales y económicos. Lo mismo que este, y me gustaría poder compararlos. Es decir, cuáles son los efectos sociales que tiene este proyecto versus el otro, cuáles son los efectos económicos que tiene este proyecto sobre el otro, porque estos proyectos yo creo que hay que analizarlos de esa forma. Me parece que un buen puntapié inicial es que estén ustedes de Quintero y Puchuncaví, que han vivido que han vivido de manera trágica lo que es vivir en una zona de sacrificio. Me parece muy bien que esté la Sara, que sabe muchísimo de esto, incluso más que todos los que estamos sentados en esta mesa, pero me gustaría ojalá profundizar muchísimo más para que este proyecto pase de ser un eslogan a una realidad. Y para eso necesitamos muchísimos estudios que vayan comparando una realidad con la otra. Así que no sé, presidente, si lo podemos dejar establecido desde ya, un cronograma de visitas a esta comisión que venga a explicarnos, así como nos explican otros proyectos, que vengan a explicarnos cuáles son los efectos de cada uno de los proyectos, para ir tomando una buena decisión. Porque en base a y no quiero ser peyorativo en esto, pero solamente en base a opiniones que tienen mucho de realidad, no podemos tomar una decisión tan compleja como esta. Así que me gustaría, presidente, que en las semanas que le quedan a usted aquí de trabajo, ojalá pudieran venir muchos expertos a iluminarnos sobre esto para tomar una buena decisión. Muchas gracias, diputado. Bueno, no me quedan semanas, me quedan días. Y habrá otra persona presidiendo la comisión. Y antes de eso no se va a votar este proyecto, así que yo coincido también, diputado, en que es necesario escuchar a más personas. Y qué bueno que haya un cierto consenso, por lo menos los que estamos presentes, de que hay que cerrarlas. Vamos a tener diferencias tal vez en el cómo y en el cuándo. La propuesta del gobierno en cuanto al cuándo es 2040 y en el cómo es un compromiso voluntario de empresas, de empresarios que suelen después vender sus empresas. A nosotros nos pasó en el Alto Biobío con las centrales hidroeléctricas, que Endesa tenía 7 proyectos. Cuando hizo el segundo proyecto, que fue Ralco, se comprometió con el Estado de Chile a no construir ninguna represa más en el Alto Biobío. Luego el proyecto se lo vendió a Colbún, y Colbún sigue con los proyectos. Entonces es una burla también lo que pasó en el Alto Biobío, y yo esperaría que no se repitiera ahora con las termoeléctricas a carbón, porque hay una alta probabilidad de que el 2040 el presidente ni siquiera esté vivo, ¿no? y los dueños de las empresas ya las hayan vendido. Entonces creo que este tipo de cosas deben hacerse por ley. Ese es el cómo, ¿no? Creo que ahí podemos tener una diferencia con el gobierno. Queremos hacer este cierre de termoeléctricas por ley. Y lo segundo, que tiene que ver con el cuándo, nosotros pensamos, por mí la cerraría de inmediato. Sé que para llegar a los acuerdos y los consensos dentro del Parlamento va a ser necesario también garantizar continuidad del abastecimiento, alguna cierta coherencia también en materia de precios, y tenemos el convencimiento de que 6 años es suficiente para cerrar las termoeléctricas de carbón, y eso es 2025. Queremos dar la bienvenida a la señora Sara Larraín del programa Chile Sustentable. Le queremos agradecer de nuevo también a la señora Cata Alonso, y si no hay más palabras, vamos a darle la palabra a la señora Sara Larraín para que pueda exponer. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por la invitación. Voy a complementar la presentación de Cata Alonso, que mostró
qué es lo que realmente generan este tipo de industrias contaminantes. La verdad es que hoy día hay un consenso internacional. La Organización Mundial de la Salud ha señalado y ha recomendado que las centrales a carbón debieran cerrarse a la brevedad, dado que justamente generan todos los problemas que ha señalado Cata en este momento. Y la verdad es que seguir manteniendo zonas de sacrificio, al menos en el caso de Puchuncaví, Coronel, Tocopilla y Huasco, nosotros creemos que no es aceptable en una sociedad democrática, en la medida en que incluso la Constitución del 80 señala que todos los chilenos tienen el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Por lo tanto, estamos todos siendo cómplices de mantener a chilenos en esa situación inaceptable. Yo voy a presentar lo que, un poco para información de la comisión, lo que son los cronogramas de descarbonización hasta ahora y cuál sería el aporte adicional de la ley. Nosotros coincidimos es que es tremendamente importante que esto quede en una ley y no en un acuerdo voluntario, particularmente porque, como vamos a ver, además es un acuerdo voluntario para cerrar 10 centrales, que es el equivalente a 1.400 megas, pero nos quedan 3.000 y tantos que no tienen cronograma ninguno. Por lo tanto, estamos con un vacío bastante grande. Y desgraciadamente la ley de cambio climático no tiene metas sectoriales. El título global de la ley de cambio climático es que Chile debe ser carbono neutral al año 2050. Pero cuando usted va al programa de energía, al programa de deforestación, no hay meta alguna. Por lo tanto, son estas leyes sectoriales particulares las que le van a dar el contenido, la hoja de ruta y el timing de la descarbonización del país o la captura a través de las masas vegetacionales de bosque nativo que deberemos plantar para acelerar la carbono neutralidad. Entonces, quería plantear primero cuál es el escenario, lo que se logró con el anuncio el año pasado, los adicionales que comprometió el ministro Llobet en la COP, cuánto tenemos hoy día, cuál es el tremendo problema que tenemos, el gap de 18 centrales que no tienen fecha alguna de cierre, y que se dijo el 2040 y que van a haber unas mesas cada 5 años donde se van a poner fechas, pero está en el aire, y cómo esta ley, cuál es la oportunidad de verdaderamente ordenar la casa a través de, de un cronograma legal, cómo se estableció en el cierre y abandono de faenas mineras, cómo se estableció en la ley de energías renovables no convencionales. Todas tienen en los transitorios un cronograma, y eso queda súper claro para todos los actores, los ciudadanos, el mercado, etcétera, etcétera. Está regulado, nadie se puede echar para atrás, y obviamente un plazo de 5 o 6 años es suficientemente, claro como para lograr aquello. Entonces, lo primero que quería mostrarle es el desafío que enfrentamos. Este es el balance de nuestras emisiones hasta el año 2016, y este es el último balance que presentó la ministra Smith en Copenhague en diciembre del año 2018. Y ahí es claramente el sector energía el que causa 78% de las emisiones totales del país a nivel de dióxido de carbono. Después vamos a ver los contaminantes locales. Pero en relación a los compromisos de reducción de emisiones, como se señalaba, vinculado al tema de la ley de cambio climático, etcétera, lo que señalaba el diputado Torrealba es tremendamente importante, porque si nosotros tenemos que reducir, claramente tenemos que ir a ese 78%. Ahí está el filete de lo que tenemos que reducir. El resto es irrelevante. Y ahí, dentro de esas emisiones totales, tenemos 41,5 causado por la industria de la energía, es decir, todas aquellas que usan combustible, carbón, petróleo y gas en mucho menor proporción. Un 31,3 causado por el transporte, un 18,7 generado por la industria manufacturera y construcción, el sector energía vinculado a ello, y un 8,5 por otros sectores. Es decir, esta es la foto
del problema vinculado al CO2, no a los contaminantes locales. Después vamos a ver la relación. Este es el inventario. Si ustedes se fijan, lo rojo es el sector energía. Y por lo tanto, acá no hay que señalar, no, todos los sectores tienen que hacer el esfuerzo. Obviamente todos los sectores tienen que hacer el esfuerzo, pero aquí la barra roja es el sector energía y obviamente hay que atacar ahí. Y por lo tanto, la política energética, particularmente del sector de la generación, que es más del 40%, es clave, y después el sector transporte, que es 30%. O sea, entre ellos dos es donde tenemos que hacer la tarea los próximos años. Y ustedes lo que van a ver abajo es el potencial de captura. Por eso que la línea negra que va sobre la línea roja son las emisiones netas. ¿Por qué? Porque tenemos la suerte de que Chile tiene un tremendo espacio de bosques, que son los que capturan CO2, y es por eso que las emisiones netas bajan. Si no tuviéramos esos bosques, o si se nos siguen quemando, como se nos están quemando, ahí además tenemos hasta el año 2016. Recuérdense que ese verano fueron los incendios de aproximadamente 500.000 hectáreas. Por lo tanto, el año 2017, cuando veamos el próximo inventario, esa línea verde no va a ser tan larga, va a ser mucho más corta, y por lo tanto las emisiones se nos van a disparar, porque tenemos menos captura. Tenemos menos masa vegetacional que el año 2016. Entonces, esa es la foto que tenemos que enfrentar con una ley vinculada al tema de descarbonización. Y claramente, cuando vamos al sector energía, vamos a ver que el parque termoeléctrico a carbón es el mayor emisor de CO2. Lo que nosotros tenemos acá en Chile son 28 unidades térmicas a carbón con más o menos 5.000, 5.150, 5.200 megawatts de capacidad instalada, si es que lo tomamos como capacidad bruta o capacidad neta. Ustedes saben que ya se cerraron 13 el año pasado. Se cerró Tocopilla 12 y 13. Que tenían más de 40 años, y se cerró Tarapacá, que prácticamente no era conveniente en términos económicos hacerla funcionar, y por lo tanto en él decidió cerrarla. Hoy día tenemos operando 25 centrales, y ahí están concentradas, ahí está la zona de sacrificio. Tenemos Tarapacá en la región de Iquique, y después tenemos 7 en Tocopilla, tenemos 8 en Mejillones, abajo en Morao, tenemos 5 en Huasco, y tenemos 4 en Quintero Puchuncaví y 3 en Coronel. De estas zonas donde están concentradas las carboneras, 4 de las 5 comunas tienen saturación de contaminantes atmosféricos. Y es por eso que los planes de descontaminación se concentraron en bajar la contaminación del aire, porque el plan de descontaminación está súper limitado a abordar el contaminante que se pasó de la norma. Y eso no es más que eso. Por lo tanto, obviamente, en todo el mundo se toma suelo, agua, etcétera, pero en el caso de Chile solamente la norma que se traspasa. Y eso, el plan de descontaminación es súper restringido. De esas 5 comunas donde están las carboneras, 4 de ellas tienen emisiones por sobre la norma. Y por lo tanto, como decía Cata, prácticamente se están vulnerando los derechos a la salud y a la vida de todos los habitantes, con excepción de Mejillones, que tiene buena ventilación. Tiene 8 centrales termoeléctricas y tiene buena ventilación, por eso se salva, pero el resto está sonado. De estas 28 termoeléctricas, 15 son unidades de AES Gener, que es una empresa norteamericana que no solamente tiene centrales en Chile, sino que en todo el mundo. Es una transnacional grande. Chile es un parque pequeño relativamente en relación al que tiene otros países. 7 de la francesa Engie, eran 9 hasta el año 2019, pero ellos cerraron 2, Tocopilla 12 y 13. 2 de Enel, la italiana Enel, y una de Colbún Santa María en la zona de Concepción, particularmente en Talcahuano. Entonces ahí Coronel. Entonces ahí ustedes van a ver que prácticamente la mitad de las centrales termoeléctricas son de una sola empresa. Y las otras 3
los otros 3 participantes son actores grandes. Aquí no hay ninguna pyme. La única empresa nacional es Colbún, que no vamos a decir que es un grupo económico muy vulnerable. Son los dueños de la CMPC, son los dueños del Banco Vice. O sea, son sectores que hoy día tienen la capacidad técnica y económica de acelerar la transición, y por lo tanto son los que tienen que asumir la mayor responsabilidad de la descarbonización, sin duda. El que tiene más capacidad tiene que asumir la mayor descarbonización, y no es que lo diga yo, lo dice incluso la Convención de Cambio Climático. Uno de los principios de la Convención de Cambio Climático son responsabilidades comunes pero diferenciadas. Y eso implica que los países que tienen recursos y capacidad técnica tienen que ponerse con más esfuerzo para descarbonizar. Y en el caso de Chile, resulta que son 4 tremendas empresas las que son culpables de las mayores emisiones de carbono, y por lo tanto hay que apurarlo, definitivamente. Por 2 pesos más, 2 pesos menos, no van a tener problema. De estas 28 centrales, prácticamente 7 son obsoletas. 1/3 de ellas tienen más de 40 años. Ahí está la línea roja. Y ahí ustedes ven la unidad 12 y 13 de Tocopilla, la unidad 14, que tienen 57 años, la 15 tiene 52, Ventanas 1, 53 años, Ventanas 2, 40 años, Bocamina en Coronel tiene también 40 y tantos años. Es decir, son centrales, ese tercio, son centrales que ya cumplieron su vida útil, ya recuperaron la inversión, ya tuvieron las ganancias, y obviamente son chatarra. Entonces, o se readecúan totalmente, o simplemente es ganar por ganar, pero ya no hay un tema de que tenemos que recuperar la inversión. Y después tenemos toda otra línea de centrales más nueva, de 22 años, que se construyen en un intermedio por parte de las mismas compañías, Engie y AES Gener, y después las que tienen menos años, que en este momento ya son, este estudio es del año 2018, hoy día ya tendrían 8 años, son las que se construyeron a propósito de la crisis del gas, que son las más nuevas, el año 2005-2006. La respuesta de muchas de estas empresas con la reducción de gas es invertir en centrales de carbón. Y es por eso que ustedes van a ver esta línea de centrales más nuevas, que son las que hoy día están alegando, digamos, que tienen que recuperar la inversión, pero a la mayoría les quedan 3-4 años para recuperar su inversión, si es que tomamos una recuperación lenta, que serían 10 años, que es lo que toma el mercado. Entonces, si nosotros vamos al sector eléctrico, que genera 41% de las emisiones, y nosotros hacemos una fotografía de las emisiones de CO2 del sector de generación eléctrica, nosotros vamos a ver que 91% de las emisiones de CO2 del sector eléctrico son las carboneras. Si nosotros cerráramos las carboneras, quedaríamos con un parque eléctrico limpio, totalmente limpio. Quedaríamos con alguna de gas natural, con un poco de emisiones de las que utilizan biomasa, particularmente las que están dedicadas al sector de la celulosa, utilizan los desechos como en generación de electricidad. Pero acá se van las carboneras y cumplimos el Acuerdo de París. Se van 91% de este 41% de las emisiones del país. Por lo tanto, 41% resuelto. Y el compromiso nuestro en el Acuerdo de París es 30% de las emisiones al año 2030 en relación a lo que emitía el año 2007. O sea, Acuerdo de París cumplido. El resto puede ir más lento. En cuanto a las emisiones de contaminantes locales, es más grave aún. En el caso del dióxido de azufre, que es uno de los culpables de las emergencias en Puchuncaví Quintero, por ejemplo, el 97% de las emisiones de este contaminante a nivel nacional son las termoeléctricas a carbón. Y el 88% del material particulado de todo el parque eléctrico corresponde a las 18 carboneras. Perdón, a las 28 carboneras. Esto fue antes de que cerraran estas 3. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con eso? Es que la descarbonización implica
responder a un compromiso internacional, pero la descarbonización obviamente es un camino para terminar con la zona de sacrificio también, porque terminando del CO2 se terminan también estos contaminantes locales que se producen al combustionar el carbón. Por lo tanto, hay un combo. Usted con una medida de descarbonización ayuda a resolver el tema de las zonas de sacrificio que están afectadas principalmente por contaminantes locales. Los graves impactos, yo lo voy a pasar rápido, estos son un estudio que hizo la Sociedad Chilena de Pediatría, salud respiratoria, tos y avance, respiración entrecortada, cáncer al pulmón, etcétera. Sistema nervioso, autismo, ya lo señaló Cata, claramente hay un aumento de autismo y de educación especial en todas esas comunas, coeficiente intelectual inferior, arritmias cardíacas, infartos agudos de miocardio, alteraciones perinatales en recién nacido, bajo peso al nacer, nacimientos prematuros, es decir, todo lo que ya se señaló acá. El estudio más reciente es el que hizo la Universidad Católica, la Facultad de Medicina, particularmente en Tocopilla y Huasco. ¿Y por qué lo hizo en Tocopilla y Huasco? Porque en estas dos comunas es prácticamente emisión exclusiva de termoeléctricas a carbón. Porque en el caso de Puchuncaví, como señalaba Cata, o en el caso de Coronel, o en el caso de Mejillones, tenemos un parque industrial diverso, con muchos tipos de empresas distintas. En el caso de Tocopilla tenemos solo carboneras, y en el caso de Huasco tenemos solo centrales a carbón, y la CMP, que es una planta de pellets de minerales de hierro. El estudio concentrado en estas dos comunas, con antecedentes del Ministerio de Salud en cuanto a mortalidad y morbilidad, dio en el caso de Huasco 71% más riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares respecto a la tasa nacional. Esto es lo que significa zonas de sacrificio. Significa que hay un 71% más riesgo de morir por este tipo de enfermedad. Entonces, si usted me dice ¿qué es zona de sacrificio? Bueno, esto es zona de sacrificio. En un lugar donde usted tiene 71% más riesgo de morir, según la cifra del Ministerio de Salud, que respecto a la media nacional. Por lo tanto, los habitantes del país no podemos aceptar que haya una comuna donde la gente tiene un 71% más de riesgo de morir. Eso es el problema de la zona de sacrificio. 3,8 mayor veces de riesgo de morir por enfermedades cerebrovasculares. En morbilidad, que son los egresos hospitalarios, 53% mayor riesgo de enfermedades respiratorias respecto al país, 65% respecto a la región misma de Atacama, donde está Huasco. Es decir, no es solamente respecto al país, sino que también se nota dentro de la misma región. Entonces, esto es zona de sacrificio y es esto lo que tenemos que terminar. En el caso de Tocopilla es un poco menor porque tiene mayor ventilación, pero también mortalidad es un 22% mayor que la tasa nacional y 2,7% más riesgo de morir por tumores malignos, tráqueas, bronquios y pulmón particularmente. Entonces, acá es claro que en el caso de estas dos comunas donde es contaminación exclusiva de termoeléctricas a carbón, están las cifras oficiales y tomadas y sistematizadas por la Universidad Católica, que no es ningún grupo ecologista, ustedes comprenderán. Por lo tanto, es un grupo absolutamente objetivo y que obviamente no tendría mayor tendencia a dar la razón a las organizaciones ambientalistas necesariamente. Entonces, este es el problema de lo que hoy día significa la zona de sacrificio, significa más riesgo de morir. Es posible descarbonizar el sector eléctrico y aquí vamos a ver qué es lo que se ha discutido tanto el año pasado, particularmente el año pasado. Aquí el primer cronograma lo estableció y lo presentó el Coordinador Eléctrico Nacional. El Coordinador Eléctrico Nacional es la instancia, es una empresa o una agencia más bien pública. Es una agencia que es la que determina, la que administra el sistema eléctrico nacional y por lo tanto es la que decide qué energía de qué central es despachada al sistema de transmisión y nos llega a nuestros hogares, a las industrias, etcétera. El Coordinador Eléctrico Nacional, que es el ente técnico por excelencia, es independiente del gobierno de turno, pero es una instancia, una institución pública, señaló que es perfectamente posible retirar todas las carboneras al año 2038, es decir, 2038.
2 años antes de lo que señaló la ministra Jiménez en su época, y incluso en ellos señalaron que no habría ningún problema de hacerlo al año 2035. No afecta la calidad del servicio, no afecta la seguridad del sistema, no afecta el suministro eléctrico, y el costo sería, si es que queremos reemplazarlo solo por centrales nuevas, renovables, sería solamente agregar el costo de las líneas de transmisión que se requerirían entre esas nuevas centrales de renovables hacia el troncal, hacia la línea de transmisión troncal. ¿Perdón? Transmisión para conectar las nuevas centrales solares eólicas, si es que la transición se hiciera en esa se hiciera en esa época y solamente con centrales nuevas, pero no es la única solución. En el estudio que hicimos nosotros con Casa Ingeniería, que es un grupo de consultores senior, muchos de ellos que fueron miembros de lo que hoy día es el Coordinador Eléctrico Nacional. Nosotros hicimos con ellos, una consultoría donde ellos señalan que es perfectamente posible cerrar todas las carboneras al año 2030. El escenario que nosotros pusimos es que fueran reemplazadas por centrales de energías renovables nuevas. Por lo tanto, implica construir nuevas líneas y implica construir nuevas centrales. Y ahí tiene un costo, que aquí está. Tiene un costo de inversión en relación al BAU, es el business as usual, y sin carbón tiene una inversión mayor de aproximadamente 7.000 millones. De operación tiene un ahorro de aproximadamente 5.000 millones, porque obviamente operar una central solar o eólica no implica pagar carbón ni gas, es un ahorro de combustible impresionante, y tenemos sí un aumento de aproximadamente entre 1.000 y 2.000 millones en nuevas líneas de transmisión, si es que queremos reemplazar el carbón todo por solamente energía solar y eólica principalmente, que no es ninguna cosa del otro mundo, es muy poco dinero, es como 1/4 de la línea Cardone-Polpaico, no es para morirse en ningún caso. Las reducciones de emisiones de CO2 estimadas para el periodo son 396 millones de toneladas de CO2, que es la línea de abajo, roja de abajo, y con esto obviamente se cumpliría el acuerdo de París. ¿Qué es lo que anunció el gobierno? El gobierno en junio, después de terminada la mesa de descarbonización, anunció el cierre de 8 centrales termoeléctricas, que ahí ustedes ven Tocopilla 12 y 13 el año 2019, eso se cumplió. Después Tarapacá en Iquique el año 2020, se cerró antes, estaban para mayo de 2020, se cerró en diciembre del 2019. Después Tapuchuncaví, las Ventanas 1 para el año 2022, vamos a ver después eso se adelantó. En Coronel, Bocamina 1 para el año 2024 y Tocopilla 14 y 15 y Puchuncaví, Ventanas 2 para el año 2025. Entonces, el primer anuncio del gobierno de Bachelet bajo la administración de Piñera, bajo la ministra Jiménez, fueron 8 centrales, con una reducción de 1.047 megas de un parque de 5.200, o sea, 1/5 al año 2024. ¿Perdón? Al año diciembre de 2024. ¿Qué es lo que ocurrió con el cambio fue súper criticado el cronograma de la ministra Jiménez, y nosotros entendemos que una de las razones por las cuales salió es porque la negociación con las empresas fue de lo peor. 1/5 de las centrales sin sacar todos los contaminantes, la verdad es que es una vergüenza. Inmediatamente, en 6 meses después, se vio la mano del cambio del ministro Llobet. El ministro anticipó el cierre de Ventanas 1 y el cierre de Ventanas 2. Ventanas 1 lo anticipó del año 2022 al año 2020, 2 años antes. Ventanas 2 lo adelantó 2 años,
en vez del año 2024, va a cerrar el año 2022. Por lo menos al año 2022, nosotros esperamos que sea antes, pero estarían por lo menos en el caso de Puchuncaví Quintero con 2 fuentes de contaminación menos. Después anticipó 3 años el cierre Tocopilla 14 y 15, estaban programados para el año 2024 en el programa de la ministra Jiménez, y el ministro Llobet logró negociar con las empresas 3 años antes, es decir, se podía. Y aquí hubo un problema de negociación y un problema de tráfico de influencia, desgraciadamente, entre la ministra anterior y el sector energético. O sea, la ministra Jiménez, todos sabemos de dónde venía, y muy cercana al sector energía, lamentablemente. Y finalmente, termine en este punto, y finalmente el ministro Llobet logró incorporar el cierre de 2 nuevas centrales, que son Mejillones 1 y Mejillones 2, que no estaban en el cronograma. Es decir, hoy día tenemos el cierre de 10 centrales al año 2024, que más o menos es del orden de 1.400 megas. Ganamos casi 400 megas más, es decir, 1/3 más en 6 meses. Ese es un problema de negociación, no es un tema que haya cambiado el escenario. ¿Quiere hacer una interrupción, diputado Torralba? O sea que yo puedo concordar con Sara con respecto a que pueden haber habido errores de negociación, como puede tenerla cualquier institución, pero sí me parece grave de que usted haya dicho de que aquí hubo tráfico de influencia. Claramente. Y como hay tráfico de influencia, aquí hay una persona que tiene un prestigio, tiene una familia, al igual que cualquier persona, y usted la está acusando de tráfico de influencia. Entonces, la pregunta es, ¿usted ya denunció a tribunales esto con respecto a que han habido tráfico de influencia en la negociación? Y si ya lo hizo, me encantaría poder tener acceso a esa información para poder estudiarla. Y si no lo ha hecho, me gustaría de que lo hiciera, porque estar así diciendo al voleo de que hubo tráfico de influencia, la verdad que me parece poco serio, y estamos aquí en una comisión en donde necesitamos antecedentes, no ataques, para poder mejorar lo que ya existe. Mire, el lobby diputado, desgraciadamente muchas veces no se puede probar. Las negociaciones fueron secretas. Sería tal vez muy interesante que ustedes pidieran las actas de esa negociación. Sí. Y lo planteo principalmente porque es bien raro que en 6 meses cambien las situaciones, y particularmente porque hay un problema adicional con esta negociación, diputado. Y es que esas empresas que van a cerrar van a tener un pago 5 años adicionales después del cierre, que va a ser el 60% del pago por potencia que reciben hoy día por estar presente en el sistema una vez cerrada. Diputado, le pido yo, diputado, que esto no es una interpelación que usted le está haciendo, está hablando la invitada en este momento. Luego le doy la palabra, diputado. Sí. Señora Sara Larraín. No, diputado, lo llamo al orden. Diputado, no tiene la palabra. Diputado, no tiene la palabra. Lo tiene apagado. Porque la discusión que estamos llevando hoy día es súper relevante. Que se querelle la ministra para poder investigar también. Diputado, lo llamo al orden porque necesitamos hacer esta sesión de buena manera. Si usted insiste, diputado, vamos a mandar los antecedentes a la Comisión de Ética porque usted no está dejando hacer la sesión. Diputado, no tenemos el quórum suficiente para pedir oficios, pero yo voy a pedir los oficios de manera particular, pidiendo las actas de la negociación. Ustedes tienen la capacidad fiscalizadora. Secretas, y yo le pediría también, diputado, aparte de que respete las palabras, que yo le doy la palabra cuando usted la pide, nunca se la niego. Si usted la quiere, se la doy, pero se la doy en orden. Y junto con eso también,
plantearle a usted como diputado de gobierno que su función fiscalizadora no solamente defender a rajatabla al gobierno, sino también fiscalizar. Voy a enviar ese oficio. Yo esperaría también contar con su aprobación cuando tengamos quórum el miércoles para enviarla como comisión, porque las negociaciones secretas no se le ha dado, diputado, las negociaciones secretas que ha hecho el gobierno, en donde hay una tremenda ventaja para las empresas respecto de dos negociaciones distintas de dos ministros del mismo gobierno, por supuesto que afecta al país, ¿eh? Y estamos también, me imagino todos, por resguardar los intereses del país y no resguardar los intereses ni de un gobierno en particular ni de empresas privadas. Y yo que tengo fuero acá, voy a pedir también esos oficios, y cuando lleguen los oficios voy a hablar con el fuero que tengo, porque el fuero es también para dar las peleas que la comunidad se no puede dar, porque las empresas los amenazan con querellarse. ¿Sí? No tiene la palabra todavía, la tiene la señora Sara Larraín, porque a ella la interrumpí. Diputado, le voy a dar más elementos, porque yo creo que es súper importante, porque finalmente ustedes van a tener la responsabilidad política. Se apruebe esta ley, o se apruebe, diputado Torrealba, o se apruebe lo que el gobierno va a presentar en la modificación del reglamento de pago por potencia, que en este momento está en participación ciudadana. Acaban de subir esta semana en línea las observaciones que se hizo. Allí se establece, la ministra Jiménez armó una cosa que se llama Estado Operativo de Reserva Estratégica, R, que es un pago el equivalente al 60% del pago por potencia de las centrales a las centrales que ya no van a funcionar durante 5 años. Es decir, hoy día hay dos pagos en el sector eléctrico. A usted le pagan la energía que inyecta al sistema, es el pago por energía, y el pago por potencia es el pago por estar presente respaldando el sistema. Bueno, en esta modificación del reglamento, que hoy día todavía no se ha aprobado, pero quiero decirles, porque aquí va a haber una responsabilidad de ustedes, se estableció que estas personas que tienen centrales de 40 años funcionando van a recibir durante 5 años después que se cierren las centrales el 60% del pago por potencia, que es algo que vamos a tener que pagar todos los chilenos y que es un subsidio al carbón durante 5 años después de que se cerraron las carboneras. A nosotros nos parece grave. Entonces, no es solamente que desde un ministro a otro en 6 meses se puso 1/3 más de descarbonización, sino que además nos metieron este Estado Operativo de Reserva Estratégica, donde todos los chilenos vamos a tener que pagar un 60% a empresas que se van a cerrar y que son centrales antiguas. Entonces, hay cosas bien extrañas en esta negociación. Por eso yo creo que en el rol fiscalizador que tiene la Cámara de Diputados es tremendamente importante que ustedes tengan esas actas y ver de dónde salió este mamarracho de la reserva estratégica, que se paga por 5 años a Carbonera, que en vez de utilizar para subsidiar, por ejemplo, nuevas líneas para centrales limpias, se le esté pagando a las carboneras por no funcionar. O sea, es totalmente absurdo. Totalmente absurdo. Diputado Torrealba. El presidente, nuevamente, estoy 100% de acuerdo con lo que está diciendo usted, que me parece que es una pésima negociación. Si es que usted lo que dice es cierto, me parece una pésima negociación. Ahora, de una pésima negociación a tráfico de influencias hay un mundo de diferencia. Y dado que estamos en una discusión que es hiper interesante, porque lo que ha planteado el diputado Félix González de adelantar el proceso del 2040 al 2025 es evidentemente interesante. Pero para poder tener una buena conversación, un buen análisis de lo que estamos hablando, si hay antecedentes de tráfico de influencia, por favor denúncielo a la justicia. Yo a la señora Jiménez no la conozco, ni tengo ni su teléfono, nunca he hablado con ella. Y no la defiendo a ella, y tampoco defiendo al gobierno. Estoy tratando de defender que una discusión se lleve con altura de miras. Cuando uno tiene antecedentes de tráfico de influencia, lo lleva a la justicia. Eso es simplemente lo que quiero señalar. Entonces, y te voy a acompañar, Félix, en los oficios del día miércoles. Pero aquí no hay una defensa corporativa al gobierno, no hay una defensa a una exministra en particular, además que yo ni la conozco, nunca he hablado con ella.
No puedo decir lo contrario del señor Llobet, que lo conozco muchísimo y hemos conversado mucho sobre estos temas. Pero dada la importancia de la discusión que estamos teniendo, me encantaría poder tenerla con altura de mira. Y es la pregunta que le hice en un principio. Vamos a analizar esta otra posibilidad del 2025 con datos que comparen una posibilidad con la otra y decidamos qué es lo que es mejor. Eso es lo que a mí me gustaría establecer. Porque para mí sería re fácil el agarrar este proyecto, leerlo como lo acabo de leer y decir, bueno, aquí tiene vicio de inconstitucionalidad, como los tiene. Pero me parece que es demasiado interesante la discusión como para poder pegarle un combo de entrar al proyecto y matarlo porque sí. Entonces, le vuelvo a decir, Sara, con todo el respeto que te tengo y la admiración que te tengo, creo que la discusión es demasiado importante como para tratar de enlodarla con algo que no estamos seguros de lo que estamos diciendo. Porque tú mismo lo dijiste que no estás segura de lo que estoy diciendo, porque es incomprobable el tráfico de influencia. No, las actas son secretas. Dije muy claramente que las actas son secretas y ustedes pueden conseguirlas. Entonces, dado que usted cree que hay tráfico de influencia, le pido por favor de que ponga los antecedentes a la justicia para que la justicia investigue. Si usted me consigue las actas, yo encantada lo hago. Nosotros tenemos la obligación de avanzar con este proyecto. Y discutirlo con altura de mira y con ganas de que ojalá sea un aporte. Pero lo otro va por otro lado, va por el camino de la justicia, que no es lo que hacemos nosotros no hacemos justicia. Bueno, y lo que quieran fiscalizar que lo hagan, y lo voy a acompañar al diputado Félix González con su oficio. Pero por favor le pido que tengamos altura de mira en esta discusión, porque creo que es demasiado relevante como para poder ensuciarla. Eso, presidente. Bueno, hay una negociación con una tremenda lesión para el Estado. Sí, cuando tiene cabeza de león y cola de león, puede ser que no sea elefante. El diputado Verdes. Gracias, presidente. Y de la presentación de doña Sara Larraín. Todavía no termino, no llego al proyecto de ley y los aportes. Así que, si quiere, termino. Sí. Es una pregunta respecto al tema de los índices de mortalidad cardiovascular en Tocopilla y en otra. Bueno, yo accidentalmente soy diputado, pero yo soy médico, soy investigador, epidemiólogo social. Lo primero que le van a decir en la Católica, van a preguntarle si los otros determinantes sociales de la salud fueron considerados en esos índices cardiovasculares. Recordemos que en Chile, el lugar donde existe la mayor mortalidad por cardiovasculares es en Lota, y que esa aumentó después del cierre de la mina de Lota por el sufrimiento de los mineros de quedar sin pega. Los determinantes sociales de la salud son complejos y vi una relación hecha por el tema de la contaminación respecto a las cardiovasculares, pero que coincide con que Tocopilla tiene malos índices sociales en general, embarazo adolescente, delincuencia, en fin, que son indicadores de daño social. ¿Cómo obtuvo esa relación entre la contaminación y las cardiovasculares, habiendo todos los otros elementos de daño social? Porque los determinantes sociales están estudiados en el mundo de hace muchos años, de Richard Wilkinson y otros. Entonces, yo me temo que lo primero que le van a decir si uno presenta esto en el nivel universitario es si esto es ceteris paribus o esto es con el aislamiento de los otros factores de daño social que tiene justamente esas comunas. Eso, presidente. Le podemos hacer llegar el estudio, diputado Verdes, estuvo a cargo de la doctora Sandra Cortés, que es la presidenta de la Sociedad Chilena de Epidemiología, y su equipo en el Departamento de Salud Pública de la Católica. Ahí usted podrá ver la metodología y tal vez contactarse con ella. Nosotros le podemos hacer llegar el estudio. Entonces tenemos este tema de que con el ministro Llobet se avanzó en la cumbre de aproximadamente unos 400 mega más
de cierre entre junio y diciembre del año 2019. Está pendiente el problema de la reserva estratégica, que es este pago que se le va a hacer a las carboneras de 60% del actual pago por potencia, que a nosotros nos parece un insulto. Y nos parece grave también que haya quedado un espacio vacío, un espacio totalmente nebuloso, 18 termoeléctricas que cada 5 años se supone que los futuros gobiernos establecerían mesas para que las empresas voluntariamente digan qué centrales quieren cerrar. Y por lo tanto nosotros creemos que la descarbonización del sector eléctrico no puede ser dejado a futuros acuerdos de las empresas y los futuros gobiernos, sino que debiera hoy día, particularmente a propósito de la ley de cambio climático y de la nueva contribución nacionalmente determinada que el gobierno tiene que presentar este año, 2020, debería quedar establecido un cronograma completo de cierre de todas las termoeléctricas, sea la fecha que sea, pero que quede completamente, digamos, establecido hoy día el cronograma de descarbonización de todas las centrales a carbón del país. Estas son el subsidio de las empresas que están en los acuerdos que firmó la ministra Jiménez. Engie, las dos primeras centrales no fueron sujetas a R porque se cerraron el año pasado. Tocopilla 14 y 15 sí, en el acuerdo está que van a recibir el 60% del pago por potencia. Ventanas 1 y Ventanas 2 sí, a pesar de que las dos centrales tienen más de 40 años. Es una vergüenza. Tarapacá no, porque ya cerró. Y Bocamina 1, que tiene 42 años, también va a recibir pago por reserva estratégica. O sea, perdónenme, subsidiar con 60% el pago por potencia por 5 años centrales que tienen 40 años, a mí me parece que es una vergüenza, es absolutamente inaceptable. Vamos a pasarnos eso para llegar al proyecto de ley inmediatamente. El proyecto de ley que prohíbe la instalación y funcionamiento de centrales a carbón en todo el país al año 2025, boletín 13.196-2012, tiene un artículo único que prohíbe la instalación y funcionamiento de las plantas de generación termoeléctrica a carbón en todo el territorio nacional. Claramente esta es una formulación en la línea de la Ley de Bases del Medio Ambiente, es una aplicación del principio precautorio, digamos que es coherente con el plan de descarbonización a nivel nacional y coherente con el tema de terminar con las zonas de sacrificio. Nosotros creemos que es obviamente señalar de que no se van a poder hacer más centrales contaminantes de este tipo. Y tiene un artículo transitorio que dice que la ley empieza a regir para las plantas de generación termoeléctrica a carbón que tengan más de 30 años de antigüedad el 31 de diciembre del año, de 30 años de antigüedad el 31 de diciembre del año 2025. Y esto en castellano significa que se prohíbe la operación de las 18 unidades que no están en el cronograma del gobierno. Se prohibiría su operación a partir de diciembre del año 2025. Y por lo tanto es en el artículo transitorio de la ley donde se señala el plazo de cierre de las otras 18. Es decir, esta ley perfectamente es lo que falta para completar el cronograma de descarbonización del gobierno, que solamente se refiere a 10 centrales. Y las 18 restantes obviamente podrían ser cerradas en virtud de esta ley. Y por lo tanto creemos que es un buen mecanismo. Y tiene otros elementos que son tremendamente relevantes. La viabilidad, y es lo que preguntaba el diputado Torrealba, la viabilidad económica y técnica. Técnicamente, ¿qué es lo que implicaría? Implicaría que tendríamos que reemplazar una capacidad instalada de 3.795, que son las 18 centrales. Estos 3.795 más los 1.400 hacen los 5.000 y tantos que tenemos hoy día. Como ya se van a cerrar hasta el año 2025 del orden de 1.400, tenemos el problema con estos 3.795, que son las 18 centrales que no están en ningún cronograma. Hay un vacío legal en esta descarbonización. Entonces, la verdad es que hay otro camino,
que lo que planteó el coordinador o lo que planteó CAS y Chile Sustentable, que señalaron la hipótesis de reemplazar todas las carboneras por centrales renovables. ¿Cómo se podría hacer inmediatamente en los 5 o 6 años? Es a través de una transición incorporando gas natural en las centrales existentes. Por lo tanto, no se requeriría ninguna inversión nueva para construir centrales de generación de reemplazo de las carboneras, pues la actual capacidad instalada de centrales a gas natural es de 4.972 megas. Es decir, perfectamente usando el escenario del gas como un escenario de transición para bajar el material particulado, bajar el SO2 en las zonas de sacrificio, y no gastar plata en construir nuevas centrales, se podría usar la capacidad instalada de centrales a gas natural. Por lo tanto, no hay nada que construir. El gas natural es una energía firme técnicamente, está 24 horas, por tanto puede respaldar el parque creciente de energía solar y eólica. Tiene las mismas características del carbón, incluso se puede prender y apagar más rápido que una central a carbón que es más lenta. Y tampoco, otro elemento técnico adicional es que tampoco se requiere inversión adicional para construir nueva infraestructura de transmisión, porque todas esas centrales ya están conectadas al sistema eléctrico nacional. Entonces, ¿que la ley es posible técnicamente? Claramente es posible técnicamente. Es solamente que el gobierno diga, mire, cierro al tiro, lo podría hacer mañana. Cierro al tiro las 28 carboneras y reemplazo por mi capacidad que tengo con gas natural, que son casi 5.000 megas. Se podría hacer inmediatamente. Ahora, económicamente hay un costo un poco mayor, no es mucho mayor, pero hay un poco mayor, que por eso el carbón se despacha antes que el gas. En el periodo de principalmente 2025-2030 se puede pagar con el impuesto verde, con lo que recaude el Estado el impuesto verde, o con el pago de la reserva estratégica famosa que el gobierno anunció como subsidio por 5 años a las termoeléctricas de carbón que digamos que van a cerrar. O sea, la verdad es que económica y técnicamente es perfectamente posible cerrar todas las carboneras al año 2025, porque hay centrales instaladas, están construidas y están conectadas a la red. Es cosa de cambiar el switch de cuál es el orden de despacho de esas centrales. Ahora, ¿cuál es la tendencia? En los últimos 2 años, el año 2018 y el año 2019, en la capacidad instalada en gas, la capacidad instalada del año 2018 fueron 4.895, el 19% del sistema eléctrico nacional, y el año 2019 subió en casi 100 megas. En el carbón hay también una capacidad instalada un poco mayor porque, como ustedes saben, ingresó infraestructura energética Mejillones. O sea, hoy día Chile tiene más carbón que antes del anuncio de descarbonización, porque la empresa Engie inauguró la central de Mejillones, infraestructura energética que tiene 375 megas. Y lo que retiró la empresa Engie fueron más o menos 180 megas. Es decir, hoy día todavía tenemos 100 y algo mega más de carbón que en la fecha del cronograma de descarbonización. Eso es la letra chica que uno ve y que la prensa obviamente no reproduce. En cuanto a la generación bruta de gas, va aumentando y la generación a carbón en los últimos 2 años ha disminuido. En el gas, la generación bruta del año 2018 fue 11.346 gigawatt hora, el 15% del sistema eléctrico nacional, y el año 2019 aumentó a 18% del sistema eléctrico nacional. Generó 14.382 gigawatt hora. Y el carbón se redujo. La generación bruta de carbón en el 2018 fue 29.499 gigawatt hora, y el año 2019 fue 28.372 gigawatt hora. Es decir, igual hay una tendencia de disminución de generación de carbón y aumento de generación a gas. Es decir, el parque de carbón está generando menos y el parque a gas está generando más. Y obviamente entre carbón y gas no hay donde perderse. Cuando nosotros cambiamos carbón por gas, estamos eliminando dióxido de azufre,
el gas no emite dióxido de azufre. Estamos eliminando prácticamente el 70% de material particulado. Y lo que no estamos eliminando un poco sí es dióxido de nitrógeno. No obstante, estamos eliminando los metales pesados. O sea, el gas como combustible solamente de transición, en este momento en Chile implicaría que no tendríamos que hacer ninguna inversión ni construyendo nuevas plantas, ni construyendo nuevas líneas de transmisión, porque ya están hechas. Por lo tanto, la ley es perfectamente posible. Si es que la autoridad, resuelve el tema de la negociación con las empresas, entre las cuales muchas de ellas tienen centrales a gas, Colbún tiene centrales a gas y a carbón, Engie tiene centrales a gas y a carbón. Es decir, la negociación va a ser con el mismo sector. Apágueme más rápido las carboneras y usted va a inyectar más gas y parte de su mismo negocio. Entonces, un poco con eso quería terminar hoy día. Es posible cerrarlas todas hoy día, este año, pero tendríamos que reemplazar la energía firme con las centrales a gas que hoy día sí están construidas y que no están siendo despachadas, porque como el carbón es un poco más barato, se despacha antes el carbón dentro del mercado eléctrico. Diputado Verdes. Quería agradecer la presentación de Sara Larraín, muy interesante. Otro punto de su presentación que me llama la atención es que dentro de lo que son las metas de descarbonización que estamos comprometidos y que podríamos cumplir si se cerraran las termoeléctricas, dentro de lo que es Quintero Puchuncaví, no visualiza en el tema sobre todo del azufre la acción de Codelco y de ENAP, digamos, dentro de la generación de la saturación, porque según esto sería el 90% causado por las termoeléctricas. Dentro del sector eléctrico. Dentro del sector, pero no Codelco y la RPC, digamos, la ENAP, están fuera de lo que es la generación de energía, sino que yo no sé si se considera la RPC como generación de energía, pero entiendo que no. Estarían excluidas entonces de la responsabilidad, sobre todo en el azufre, porque en la antigüedad, ¿no es cierto?, cuando Puchuncaví tenía esa chimenea que tiraba azufre así por tonelada, uno se imagina que ese era el principal responsable. El CO2 de Codelco, el CO2 está en el 18,7% de las emisiones que genera la industria manufacturera y construcción. Y por lo tanto, en la política de descarbonización más amplia, ya fuera del sector eléctrico, claramente habría que ir al sector industrial. Sí. Ahí está. Claro. Entonces lo que pasa es que la ley que ustedes presentaron de cierre son de las generadoras a carbón y por lo tanto está restringida la ley al sector eléctrico. El proyecto de ley no se refiere a todo el parque que usa carbón. Para sectores no está Codelco, no está las fundiciones del norte, solamente la ley está vinculada a las termoeléctricas de generación eléctrica a carbón. Por eso yo no me amplié hacia el sector industrial. Diputado Torrealba. Gracias, presidente. Usted decía, Sara, de que el trasladar o aprobar esta ley, llevarlo al 2025 no tiene ningún costo económico. Ahora yo no puedo concordar en eso porque al final cometemos los mismos errores que cometen los economistas, que creen que todo lo demás es constante. Entonces generan una política, pero creen que todo lo demás funciona o sigue funcionando en un mundo ideal, y la verdad es que no funciona en un mundo ideal. Y uno podría sacar costos inmediatos con solo hacer un checklist. Porque si cambiamos, por ejemplo, por gas, que sería increíble cambiar por gas la energía a carbón, eso significa un costo adicional en las cuentas de energía. Y por lo tanto, para las industrias se les hace más caro producir productos. Y dado que se les hace más caro producir productos, por lo tanto, la venta de ese producto
va a tener un precio más alto. Finalmente alguien paga esa cuenta, no la paga Moya. ¿Y quién la paga? El consumidor. Entonces, me gustaría saber, Sara, dos cosas. Primero, si llegáramos a aprobar este proyecto de ley así como está, ¿qué costos tendría para los consumidores no solamente la cuenta energética, sino que los alimentos, el impacto que tienen los precios a nivel general de todos los productos que consumimos diariamente? ¿Ya? Si está medido eso para saber cómo comparar esta política con la del 2050, que me imagino que los que presentaron la política para el 2050 metieron esto dentro de la juguera. Y segundo, el saber cómo afecta, si sacamos toda la energía a carbón, que sería lo ideal y sería soñado, cómo afecta esto al Producto Interno Bruto, o sea, lo que produce el país con respecto a sus acciones. Recordemos que para generar Producto Interno Bruto se requiere energía. Y por lo tanto, desconectar toda la matriz energética nuestra a carbón, desconectarla de un día para otro, eso tiene que tener un efecto. ¿Qué porcentaje afecta esa acción al Producto Interno Bruto del país inmediatamente? Y segundo, presidente, pedirle que para que sigamos analizando este proyecto, y si usted está de acuerdo, me gustaría poder invitar a la comisión al coordinador eléctrico, que no sé cuál es su nombre, al señor Claudio Sivas, que es de las generadoras de energía eléctrica, para que también dé su opinión, al ministro Juan Carlos Llobet de Energía, y al señor Máximo Pacheco, ex ministro de Energía de la presidenta Bachelet, para también saber cuál es su opinión con respecto a esto. Lo vuelvo a repetir, creo que es un temazo, que es algo que podemos hacer un súper aporte de la Cámara de Diputados, pero para eso necesitamos tener mucha información para poder ir agregándola, porque además estoy seguro de que el proyecto va a necesitar un patrocinio por parte del Ejecutivo, porque no tenemos las facultades para poder presentar un proyecto como está presentado hoy día, que tiene visos de inconstitucionalidad. Independiente de que me parezca que es interesante, muy interesante, pero vamos a necesitar el patrocinio del gobierno para esto. Y si hacemos bien la pega acá, recopilamos bien la información, se argumenta bien, bueno, quizás el gobierno el día de mañana pueda patrocinar este proyecto. Muy bien, hay una solicitud del diputado, ya que tenemos quórum, para poder aprobar esos invitados, me parece razonable. Sí, claro. Acordado. En términos de costos, sí, antes que responda Sara Larraín, que lo planteó también en la presentación, pero aquí hay un costo que ha sido difícil. Yo fui consejero regional y pedí antecedentes a los servicios de salud de Concepción, y había una caja negra, porque siquiera los antecedentes de cáncer no se entregaron correctamente. Entonces, ¿cuál es el costo, si vamos a hablar de dinero, en salud? ¿Qué significa la zona de sacrificio? No solamente el Estado, que no es el que más invierte la gente, que pierde también a veces años de vida. Entonces, yo también me niego a tasar un año menos de vida para alguna vecina, un vecino de Coronel. No corresponde hacerlo. Y sin embargo, la cifra de diferencia en términos de precio puede ser absorbida también por las tremendas utilidades que tienen las empresas hoy día en Chile. Hasta el mismo presidente, que no es de mi gusto, está planteando bajarla a un 6%. Entonces, el país tiene la posibilidad hoy día de poder hacer este cambio sin que las empresas tengan que sufrir, considerando también, como dijo Sara hace un rato, que no son pymes, ¿no? Son grandes empresas que además van a seguir produciendo ellos mismos, y son los dueños de las centrales a gas, y son también dueños de centrales limpias también. Tienen sus propias filiales para poder hacerlo. Así que no veo que haya más que simplemente el negarse a los cambios, la resistencia al cambio. Diputado. Reforzar un poco lo que usted señala.
hay un oscuro tema económico en el tema carbón. Está el carbón colombiano, ¿no es cierto?, que nadie más lo compra, nosotros lo compramos muy barato, y evidentemente por el tema de una ganga en lo económico no podemos nosotros seguir contaminando cuando el resto del mundo no lo está haciendo por los castigos que hay por el uso del carbón en este momento. Yo creo que efectivamente Chile puede llegar a cumplir la norma de carbón, pero con una política firme de defensa y tomando en cuenta lo que decía Sara Larraín respecto a la Corte Suprema, y parece que también lo dijo Cata, que hay una instrucción de que aquí hay que priorizar la salud pública por sobre el tema económico. Y en este caso es ridículo que por una ganga que es el carbón colombiano nosotros no estemos usando incluso una alternativa que no es la mejor, que es el gas, pero que evidentemente es menos contaminante, y por supuesto que finalmente para llegar a la producción limpia con medios claramente no contaminantes. Eso. Muy bien. Bueno, respondiéndole al diputado, la verdad es que no hay ningún problema de afectar el PIB. En la medida que en el fondo el parque eléctrico que nosotros tenemos hoy día es el equivalente a 23.000 megas. O sea, hoy día Chile tiene un conjunto de plantas generadoras, unas con chimenea, otras sin chimenea, otras con paneles solares, que son más o menos una capacidad general del país de generar. La fuerza para generar es más o menos 23.000 megas. Lo que Chile hoy día está ocupando es más o menos anualmente es 11.000 megas. O sea, de capacidad instalada ya construida tenemos de sobra. Por lo tanto, PIB más, PIB menos, es solamente en que tú, en vez de despachar centrales a carbón, porque en Chile, como el criterio es despachar más barato, se despacha solar, eólico, después hidroelectricidad, y después viene inmediatamente carbón, que es más barato que el gas, y después gas. Y después, bueno, si hay algún problema de un pic que llenar, se despacha petróleo, que es más rápido y es más caro. Petróleo prácticamente no se está despachando. Entonces, el problema es que nosotros estamos despachando carbón porque el impuesto verde no ha logrado sincerar el costo que significa el carbón dentro de un parque que tenemos. Entonces, hoy día perfectamente se podría haber establecido con una buena norma de termoeléctrica, que ahora Contraloría le dijo al gobierno que tenía que actualizarla. Debía actualizarla, era del año 2011, debía actualizarla en 5 años, el año 2016 debíamos haber tenido una nueva norma de termoeléctrica, estamos atrasados. Entonces, los carboneros están aprovechando este vacío y son despachados antes porque están ocultos los costos para la sociedad. Entonces, primero, problemas de PIB o de producción nacional cero. Todo lo contrario. Si tú despachas gas natural, lo que ha establecido el costo social que hizo los estudios del gobierno de Bachelet, pero que estableció el Ministerio de Desarrollo Social, el costo social del carbón es $30 la tonelada emitida. Si nosotros le pusiéramos esos $30, hoy día es $5 el impuesto verde, pero si nosotros le pusiéramos esos $30 a la tonelada emitida del carbón, obviamente se estaría despachando gas antes. Porque el delta... claro, pero porque se negaron porque vienen a llorar Engie, la francesa, propiedad estatal, muchas partes, a Esgener, vienen a llorar miserias, y que no pueden pagar esto y todo lo demás, y cuando en el fondo lo que va a pasar es que no se le despacha lo sucio y se le despacha la central de ellos, que es Gas Natural, que es un poco más limpia. Pero el problema, como decía el diputado González, es que esa cuenta, ese delta, y lo que decía el diputado Verdes, lo paga la sociedad. Lo paga la gente en la zona de sacrificio, con los partos prematuros, con los cánceres, etcétera. Entonces, pero el costo social, evaluado detalladamente por el Estado y el sector privado, es $30 la tonelada. Y hoy día la inversión pública que se está haciendo está tomando el precio de las emisiones de carbono $30 la tonelada. Que nosotros aspiramos a que el sector privado, en sus evaluaciones de proyecto, ponga los mismos $30, porque si no estamos ocultando la mitad de los costos que tiene una alternativa energética. Entonces, yo creo que verdaderamente hoy día tenemos una tremenda oportunidad de sincerar económicamente, y cuando hablamos de economía, hablemos con economía con todas las cosas sobre la mesa y no con la mitad de la información, porque hoy día el despachar carbón antes implica que la sociedad es la que se está tragando los costos de esos $30 por la tonelada emitida.
En relación a la fecha 2050, la fecha 2050 no es para descarbonización. La fecha 2050 es para carbono neutralidad, es decir, para que Chile lo que emite y lo que captura quede neteado. ¿Ah? Entonces, pero al menos para el sector eléctrico, lo que el compromiso del gobierno en la etapa de la ministra Jiménez es año 2040, que nosotros creemos que va a ser mucho, el mercado va a ir más rápido que la ministra Jiménez, porque la negociación definitivamente fue una mala negociación. Con mucho lobby, y no voy a repetir las influencias porque a usted le molesta mucho, pero todos sabemos de qué estamos hablando. Entonces, nosotros creemos, y lo han dicho los personeros que usted señaló, el mismo ministro Llobet, el mismo exministro Pacheco señaló que la descarbonización va a ocurrir antes por el tema del mercado, porque van a ir quedando fuera de porque obviamente la norma termodinámica tiene que subir, hay que corregir el impuesto verde, porque hoy día parte del impuesto verde se lo están pagando las eólicas y las solares, porque no se paga al inyectar, sino se paga cuando comercializan, y como comercializan todo, hay parte del impuesto verde que lo pagan las energías limpias y están subsidiando a la sucia. O sea, aquí hay que arreglar, no, si es una vergüenza. O sea, aquí el tema hay que realmente arreglarlo como corresponde. Entonces, la verdad es que la carbono neutralidad para el sector eléctrico del primer compromiso del gobierno 2040, y nosotros tenemos confianza que el ministro Llobet y que este gobierno los 2 años que les quedan acelere la fecha, porque creemos que eso dinamiza no solamente las inversiones en energías renovables, sino que significa un tremendo alivio para poblaciones que viven en las zonas de sacrificio en términos de costos, no solamente para las familias, sino que para el Estado en los sistemas de salud, el costo para la agricultura, que ha significado en la zona de Puchuncaví Quintero, lo que se ha significado para los olivicultores en el Huasco, la depreciación de las tierras, la baja en la producción de los olivos. O sea, realmente es un problema donde aquí el costo lo paga otro y la ganancia se la lleva, digamos, el generador de carbono. Entonces, yo creo que no hay demasiados, digamos, problemas con ese. Pero creo que hay 2 elementos, y con eso quisiera terminar, hay 2 elementos que esta comisión debiera prepararse y incluirlo en la discusión. Es el famoso, la reserva estratégica. Creemos que va a aumentar la distorsión que hoy día existe con el carbón, si es que estamos obligados a pagarle por 5 años después del cierre a la central el 60% del pago por potencia. Creemos que eso aumenta la distorsión en vez de mejorar la situación. Creemos que es impresentable, y hoy día ustedes tienen la oportunidad porque el reglamento todavía no ha sido dictado. Desde nuestra perspectiva, esa decisión debiera ser por ley, no solamente por reglamento. El segundo es el tema de corregir el impuesto verde, porque si incluso las carboneras tuvieran que pagar los $5 por toneladas ellas mismas, obviamente tendrían menos rentabilidad que el que tienen hoy día. Pero parte de ese impuesto está siendo pagada por otras empresas. Entonces ahí hay otra distorsión. Y finalmente creemos que si hubiera una diferencia entre inyectar carbón y inyectar gas natural, perfectamente se podría pagar con la recaudación del impuesto verde. ¿Cuánto debería llegar el impuesto verde? El impuesto verde son del orden de entre 5 y 7 mil millones anuales. De porcentaje. O sea que hoy día estamos en $5, ¿cierto? No, hoy día estamos $5 por tonelada de CO2. Y el promedio, si no me equivoco, de la OSD es 32, sí, o 36, sí, si no me equivoco. Sí. Pero en la reforma tributaria el Congreso no estuvo, o sea, el gobierno, no estuvo abierto ni a corregir el impuesto. Por lo tanto, las solares y las eólicas siguen pagando impuesto al CO2. Y no estuvo abierto a aumentar gradualmente el impuesto tampoco. La pregunta es, ¿cuál debería ser el valor a que podría... $30 es el costo social. Que Chile podría pagar. El costo social es $30. Menos de eso no debería ser. Ahora, usted puede decir entre ahora y el año 2030.
y puede ir haciendo los 0,5 cada año o al año 2025. Pero claramente hay un instrumento que ahí el gobierno perdió la oportunidad, porque ese habría sido otro instrumento que a usted le habría permitido cerrar las carboneras antes, porque no habrían sido despachadas vía precio y por lo tanto el gas natural habría entrado fácilmente, y como las energías renovables están siendo construidas, finalmente se iba a producir el traslape igual. Pero el gobierno ya perdió esa oportunidad, salvo que presente una reforma tributaria para corregir el impuesto verde ahora. No, se puede modificar se puede hacer una modificación a la reforma tributaria. No. Sería un camino más corto. De iniciativa exclusiva del presidente de la Exactamente. República. Le vamos a dar la palabra a la señora Cata Alonso. Yo le quería contestar al diputado Verdesi que tenemos estudios de los mariscos, lo tiene, incluso lo hizo el Infop, porque nosotros hicimos uno con Oceana, que salió muy malo, en realidad salieron todos los mariscos sobrepasando la norma, pero demasiadas veces. La jaiba, por ejemplo, la sobrepasa 100 veces. Y entonces el gobierno de esa época lo desestimó por algunas variables. Entonces le pedimos que hicieran ellos un estudio. El Infop lo hizo y lo entregó el año antes pasado, ¿no? Y salió peor que el de nosotros. Así que por estudio están todos los que usted quiera. Y, Diputado Verdes. Y lo otro que... Una cosa cortita. Pedí los estudios a la Ceremi porque me interesaba tenerlos. Esa información que dice Cata yo la tenía, pero por vía informal. Entonces pedí a la Ceremi que se entregara un estudio que se encargó a la Universidad de Playa Ancha, que se pagó con recursos del Estado. Sí, y todavía no me llega. O sea, me dicen que fue hecho de forma privada, no sé. No, y me interesa mucho tenerlo, pero ahora el temor que hay es que esto signifique la paralización de las actividades de los pescadores y de los mariscadores. Lo que pasa es que hay una contradicción muy grande en nuestra zona, porque por un lado los pescadores tienen áreas de manejo y le pagan al Estado por tener las áreas de manejo alrededor de $1 millón de pesos anuales, una cosa así. Y en esas áreas de manejo tienen loco, erizo y algunas otras cosas. El resto no, porque no los dejan porque ya está demasiado contaminado, pero sí los dejan tener estas áreas de manejo y vender esos productos, que también fueron analizados por el Ministerio de Salud y están absolutamente contaminados. Entonces por eso yo digo que hay tanta contradicción en las políticas de todos los gobiernos, porque yo hablo del gobierno de turno aquí, que todo eso debería estar absolutamente prohibido, porque la gente sigue consumiendo productos contaminados y eso es loco. Se venden a camiones que llegan a buscarlo y se los llevan a cualquier parte, así que usted puede estar comiendo loco de nuestro. Y es así. Entonces la verdad es que por un lado el Ministerio de Salud ha cerrado los cultivos de ostra y varios cultivos que han hecho los pescadores por la contaminación, y por otro lado los deja tener áreas de manejo y les construye muelles nuevos. Entonces la verdad es que uno no entiende nada. Lo que yo le iba a pedir para este proyecto, si era posible, que pudieran también las empresas hacerse cargo de sus pasivos ambientales, porque en este país no existe esa ley y todos van dejando su contaminación y todo lo malo, digamos, en las mismas áreas, en los mismos territorios, y sería bueno que se hicieran cargo y se llevaran todas su pasivos ambientales negativos. Se lo agradecería mucho. Yo estoy completamente de acuerdo y, como dice mi papá, los problemas hay que resolverlos de a uno. Sí, claro. Vamos por este proyecto y ese sería otra materia de ley, por lo tanto no podemos tampoco ponerle indicaciones sobre ese particular. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más. Yo quería agregar solo muy rápidamente que esos $30 por tonelada, no es que Chile si está disponible o no para pagarlos, o si puede pagarlos, como dice el diputado Torrealba, sino que Chile los paga. La empresa no los paga, pero Chile sí los paga. Y hay otro costo que no está dentro de eso, que habría que agregarlo, que es un costo que no se está pagando,
son los tratamientos que no se están haciendo. ¿Ah? O sea, niños con autismo que no tienen terapia, enfermedad del corazón no tratada, o una persona que después de sentir un dolor de estómago, tengo casos en Coronel con nombre y apellido, un dolor de estómago, van al hospital y le dicen a usted le quedan 3 meses por un cáncer. Entonces, ahí no hubo tratamiento y no hubo un costo, y eso también, si uno quiere hacer una tasación, lo puede hacer, porque como dije, yo por lo menos me niego a tasarle los años de menos que van a vivir los habitantes de cada una de las zonas de sacrificio. Bueno, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.